Bienvenidos a una nueva sesión de Flashit, el espacio en el que desde Cuatro Casas analizamos los principales desarrollos y novedades que se han producido en el ámbito de la propiedad intelectual y las nuevas tecnologías en las últimas semanas. En el día de hoy, pues como habréis visto ya en los anuncios en redes sociales, vamos a centrarnos esencialmente en cuatro temas que van a desarrollar pues, el equipo de propiedad intelectual del despacho. Por un lado, y en primer lugar, Raúl Pérez analizará la sentencia del Tribunal de Justicia reciente referida al asunto Champanillo, en la que se examinó pues, los puntos de contacto y la relación entre denominaciones de origen y marcas. Le seguirá Ivette Pardo con también un resumen de dos desarrollos en dos países distintos, pero que parecen interrelacionados, como es, por un lado, el mandato que dio el Congreso de Estados Unidos a la Federal Trade Commission para crear una autoridad federal de protección de datos y, por otro lado, las autoridades chinas, al aprobar recientemente una nueva ley de protección de datos, pues establecieron un régimen que tiene que entrar en vigor el 1 de noviembre para la recogida y tratamiento de datos en ese país. En tercer lugar, Carolina Urbano va a examinar también una sentencia comunitaria sobre la marca sonora y las exigencias establecidas para este tipo de elemento distintivo. Y seguidamente, Nora Oyarzábal pues, también analizará una sentencia comunitaria relativa a un conflicto en la distribución de software a nivel pues, también comunitario. Como es habitual, también terminará la sesión el profesor Miquel Peguera con un análisis de otros asuntos que se han producido que pueden ser de vuestro interés. También, como es habitual, lo que queremos es que esta sesión sea lo más práctica y útil para vosotros y, por tanto, podéis solicitar un resumen de los contenidos que vamos a tratar mandando simplemente un email a la dirección webinars@cuatrecasas.com. Sin más, doy la palabra a Raúl para que empiece la sesión. Muchas gracias, Albert. Buenos días. Como Albert adelantaba, os voy a hablar sobre una sentencia del TJUE en materia de denominaciones de origen. Los antecedentes del caso parten de una acción de infracción iniciada por el comité encargado de la gestión de la denominación de origen protegida champán frente a un establecimiento hostelero. El supuesto infractor utilizaba la denominación champanillo y la acompañaba de elementos gráficos consistentes en copas llenas de bebida espumosa que chocaban entre sí. En primera instancia, el tribunal determinó que no existía infracción ni evocación sobre la base de que el signo champanillo designaba una serie de servicios hosteleros y no un producto, que era el champán y el que protegía la DOC. El comité recurrió en apelación y la Audiencia Provincial de Barcelona planteó 4 cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En la primera de ellas sería si el ámbito de protección de la denominación de origen alcanza a productos o también a servicios directa o indirectamente vinculados con ellos. Al analizar la norma, el TJUE se da cuenta de que la protección debe alcanzar ambos supuestos, puesto que de no ser así, sobre la base de la prestación de unos servicios, cualquier tercero podría aprovecharse de la reputación de una denominación de origen protegida. En la segunda pregunta, la Audiencia Provincial plantea si la evocación requiere que los productos o servicios comparados sean idénticos o similares, y la respuesta es negativa. Esto enlaza con una tercera pregunta, y es si la evocación debe someterse a criterios objetivos o debe graduarse en función de la globalidad de criterios evocantes y evocados. En este caso, el TJUE, aunque no lo dice expresamente, rechaza una posición cerrada, tasada, objetiva y determina que el elemento esencial para constatar la evocación es que se produzca un vínculo directo e inequívoco con el consumidor medio
al examinar un signo o una denominación concreta frente a la denominación de origen protegida de que se trate. Esta cuestión es bastante interesante, ya que el TJUE se apoya en criterios tenidos en cuenta en antecedentes. Por ejemplo, menciona aquellos supuestos en los que una denominación incorpora en todo o en parte una denominación de origen protegida. Menciona también el supuesto en el que productos análogos incorporen signos que tengan semejanzas visuales o fonéticas. Sin embargo, el TJUE aboga por una proximidad conceptual de todos los elementos evocantes y evocados para constatar esta evocación. Finalmente, la cuarta pregunta la dirige sobre si la evocación exige la constatación de la existencia de competencia desleal. Y la respuesta del TJUE es negativa, ya que la norma de denominaciones de origen es objetiva y no requiere en ningún caso una intencionalidad o una falta. Sentado lo anterior, corresponde ahora a la Audiencia Provincial de Barcelona determinar si Champanillo infringe la denominación de origen protegida champán. Seguidamente, os dejo con mi compañera Ivette, que va a tratar varias cuestiones a nivel internacional en materia de protección de datos. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Tal y como se avanzaba al ver al inicio, el pasado 14 de septiembre, el Comité de Energía y Comercio de los Estados Unidos otorgó un presupuesto de $1 billón para que la Federal Trade Commission cree una Comisión Federal de Protección de Datos. Dicho presupuesto tiene como objetivo crear esta oficina para cumplir con las distintas obligaciones que a la Federal Trade Commission se le han otorgado en materia de protección de datos. Se trata de un paso muy relevante, pues en Estados Unidos no hay un ente como tal de referencia en materia de protección de datos. No como sucede en Europa, que en cada Estado miembro hay distintas autoridades en materia de protección de datos y así como el Comité Europeo de Protección de Datos a nivel europeo. Por otra parte, indicaros que el próximo 1 de noviembre entrará en vigor en la República Popular de China la Ley de Protección de Datos, que como veremos a continuación guarda ciertas semejanzas con el Reglamento Europeo de Protección de Datos. La citada ley, que ha sido dividida en 8 capítulos, regula una serie de obligaciones tanto para responsables como encargados del tratamiento. Como indicaba hace unos instantes, esta normativa tiene ciertas similitudes con el Reglamento General de Protección de Datos y en particular por lo que hace referencia al ámbito de aplicación de la norma, a los principios y licitud del tratamiento. En relación con este último punto, la licitud del tratamiento, es importante señalar que la Ley de Protección de Datos en China no cubre el interés legítimo como base legal, pero en cambio da mucha importancia al consentimiento como base legal para el tratamiento de los datos de carácter personal. Por otra parte, la citada normativa regula también una serie de obligaciones a los que deberán cumplir todas aquellas entidades que traten datos de carácter personal, como el deber de información, debiendo facilitar a los interesados, previo al tratamiento de sus datos de carácter personal, cierta información, tales como los datos identificativos de la organización, la base legal del tratamiento o la tipología de información objeto del tratamiento y el plazo de conservación de los datos que van a ser objeto de recogida. También deberán implementar ciertas políticas y procedimientos, tales como políticas relativas a respuestas ante incidentes de seguridad. Por otra parte, es importante señalar también que en determinadas circunstancias se impone a las entidades, tanto a responsables como encargados, la obligación de realizar una evaluación de impacto. Y en lo relativo a transferencias de datos al exterior, es decir, fuera de la República Popular de China, es importante señalar que será necesaria la superación de varias pautas, tales como la superación de una evaluación de seguridad por la Cyberspace Administration of China. Finalmente, y dado que la normativa únicamente regula como exención el tratamiento de información personal en asuntos personales o en ámbito doméstico o privado, es importante señalar que las obligaciones reguladas
en esta normativa son de aplicación a todo tipo de compañías, independientemente de su tamaño. Por ello, las pequeñas empresas deberán de cumplir con lo dispuesto en esta normativa y seguir con las obligaciones que en dicha normativa se han incorporado. Sin embargo, hay que destacar también que las obligaciones que se han incorporado en esta normativa son a alto nivel, por lo que habrá que estar pendiente a futuros desarrollos de esta normativa. Y sin más dilación, cedo la palabra a mi compañera Carolina. Muchas gracias, Ivette. A continuación, yo voy a hablaros sobre la reciente sentencia dictada por el Tribunal General de la Unión Europea el pasado 7 de julio, en la que se deniega la solicitud de registro de una marca sonora consistente en el sonido de apertura de una lata de bebidas, en el sentido de la normativa marcaria de la Unión Europea. El origen de este procedimiento está en 2018, cuando una empresa dedicada a la fabricación, distribución y venta de envases y latas de bebidas solicitó el registro de una marca sonora consistente en el sonido de apertura de una lata de bebidas. Concretamente, la marca que se solicitaba consistía en este sonido de apertura de la lata, seguido de un breve silencio de alrededor de 1 segundo y de un burbujeo de unos 9 segundos. Tras analizar la solicitud, el examinador finalmente denegó esta solicitud considerando que la marca carecía de carácter distintivo. Más adelante, la segunda sala de recursos de la UIPO también denegó esta solicitud, desestimando el recurso que había interpuesto la empresa por el mismo motivo. Ante esta situación, la empresa recurrente solicitó al Tribunal General de la Unión Europea que anulara la resolución del examinador. Sin embargo, el Tribunal General de la Unión Europea, tras analizar esta situación, concluyó que realmente ratificó las conclusiones del examinador y de la Sala Segunda de Recursos de la UIPO, recordando que el carácter distintivo de una marca, para que se pueda considerar como tal, es necesario que esta marca sirva para, en primer lugar, identificar el producto, en segundo lugar, sirva para atribuirle al producto una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, que sea capaz de distinguir el producto de otros productos de otras empresas del mercado. Además, el Tribunal General aclara en este sentido que el sonido de apertura de una lata es un elemento puramente técnico y funcional, teniendo en cuenta el tipo de productos del que se trata. Por tanto, este sonido, junto con el silencio posterior y el burbujeo, son elementos previsibles y habituales del mercado de las bebidas. Y, por tanto, considera que estos elementos, considerados en su conjunto, no confieren a la marca una facultad de identificar el producto, atribuirle una procedencia empresarial determinada, ni por tanto conseguir distinguirlo de productos de otras empresas. Y por tanto, finalmente, el tribunal concluye que efectivamente, como había determinado la Sala de Recursos de la UIPO, la marca solicitada carecía de carácter distintivo y por ello procede a desestimar el recurso. A continuación, mi compañera Nora va a hablaros sobre una sentencia dictada en materia de software. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. A continuación vamos a hablar de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso de Software Incubator. Las partes de esta controversia son, por un lado, Computer Associates, que es una empresa empresa de Reino Unido, que se encargaba al desarrollo de software y a comercializarlo posteriormente a otras grandes empresas a través de licencias de uso. Conservando siempre la titularidad sobre el software, es decir, solo se concedían y otorgaban licencias de uso. La otra parte de la controversia es de Software Incubator, que es la que da nombre al caso, que en marzo de 2013 firmó un contrato con Computer Associates para ayudarle a promocionar y a comercializar por cuenta de esta el software. Y cabe destacar en este punto que la comercialización del software se hacía mediante el envío de un email que contenía un enlace desde el que se podía descargar el software, acompañado normalmente con una licencia de uso permanente. Aclarado esto, la relación comercial duró unos meses hasta que Computer Associates decide poner fin a la relación comercial, y es en este punto cuando Software Incubator acude a los tribunales de Reino Unido a solicitar una indemnización por agencia, al amparo de la norma nacional que incorpora la Directiva sobre Agentes Comerciales Independientes de la Unión Europea. Entonces, esta directiva es aplicable siempre y cuando efectivamente concurra la figura de agente comercial independiente, que es un concepto autónomo del derecho de la Unión Europea y que la propia directiva define, y leo textualmente, como
toda persona que como intermediario independiente se encarga de manera permanente de negociar por cuenta de otra persona la venta o la compra de mercancía. Y precisamente el objeto de la controversia está en qué se entiende por venta de mercancía, ya que en opinión de Computer Associates, venta de mercancía alude a una mercancía que tiene que ser un objeto tangible. Por lo tanto, un suministro de forma electrónica a través de un enlace de descarga de un software no encajaría en esta definición y, por lo tanto, esta directiva de agentes comerciales independientes no sería aplicable. El caso pasa por las distintas instancias de los tribunales de Reino Unido con soluciones dispares hasta que llega al Tribunal Supremo de Reino Unido, que es el que lanza la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y plantea precisamente si el concepto de venta de mercancía de la directiva de agentes comerciales independientes englobaría un caso como el presente en el que se produce un suministro de software de forma electrónica junto con una licencia de uso permanente. Y aquí el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo tiene claro y en una sentencia bastante breve dice que la respuesta es rotundamente que sí. Y lo hace con base a los dos términos, tanto venta como mercancía. Por un lado, dice que si bien es verdad que el concepto de mercancía no está definido en la directiva, si acudimos a la jurisprudencia del tribunal, esta se define como cualquier producto que tiene un valor económico y que puede ser objeto de una transacción comercial. Por lo tanto, el concepto de software encaja en este concepto de mercancía. Y por otro lado, el tribunal también analiza el concepto de venta. Y aclara que se produce una venta siempre que hay una transferencia de propiedad a cambio de un precio, de un valor económico. En este punto cita la famosa sentencia del caso Usesoft, que si bien está relacionada con los programas de ordenador, aplicando e interpretando otra directiva distinta, se puede extraer de esta sentencia la conclusión de que siempre que haya una licencia de uso permanente de un software, independientemente que éste se suministre por medio de una copia física o por medio de una descarga electrónica, se produciría una venta, ya que se transmite una transferencia de la propiedad de esa copia al usuario. Por tanto, aplicando esta interpretación tanto del concepto de venta como de mercancía, el TJUE confirma que efectivamente la directiva de agentes comerciales es aplicable al presente caso. Por lo tanto, es de prever que el Tribunal Supremo de Reino Unido acabe concediendo la indemnización de agencia a The Software Incubator. Y ya sin más dilación, os dejo con el profesor Miquel. Muchas gracias, Nora. Bueno, finalmente vamos a comentar muy por encima algunas cuestiones de actualidad. Una de ellas es la transposición de la directiva sobre derechos de autor en el mercado único digital. Las últimas noticias son que finalmente se va a producir la transposición a través de un Real Decreto Ley, lo que significa que no va a haber un trámite de información pública, por tanto vamos a conocer el contenido de la transposición pues, en el Consejo de Ministros, que seguramente al que irá, que seguramente será en este mismo mes de octubre, y inmediatamente ya, por tanto, en el BOE, publicado como Real Decreto Ley, que incorporará tanto la directiva de derechos de autor al mercado único digital como la directiva relativa a las retransmisiones de programas de radio y televisión y a las transmisiones de organismos de radiodifusión. Es posible que finalmente, superada la convalidación, haya una tramitación como ley ordinaria, lo desconocemos, pero probablemente sería interesante para facilitar un debate más abierto sobre los detalles de esta transposición, que sin duda va a ser compleja, como lo está siendo en todos los países de la Unión. Por otra parte, un capítulo más en la saga de las cápsulas Nexpresso. Bien, es el registro como marca tridimensional de las famosas cápsulas. En este caso, en Suiza, se había obtenido en el año 2000 el registro de la marca, pero en una sentencia de 8 de diciembre de 2020 se
anuló, se considera nulo el registro por entender que vulneraba la objeción absoluta de registro, consistente en que, entendió el tribunal, esta forma ya en realidad forma parte del dominio público y no había adquirido un carácter distintivo en el público y por tanto no podía ser registrada como marca. La noticia es que ahora, el 7 de septiembre, el Tribunal Federal ha confirmado esta nulidad, aunque modificando el punto de la ley federal de marcas en el que se basa para considerarla nula, no tanto en el aspecto de la falta de carácter distintivo, sino situándolo en la idea de que constituye una forma necesaria para cumplir una función técnica, lo que constituye también un motivo absoluto de negación. Por otra parte, ya en el año 2002 la WIPO ya había rechazado también el registro de esta marca tridimensional por falta de carácter distintivo. En materia de protección de datos, está en curso la decisión de adecuación para la transferencia internacional de datos de la Unión Europea a Corea del Sur y recientemente el Comité Europeo de Protección de Datos se ha manifestado ya sobre el borrador en el que está trabajando la Comisión, mostrándose a favor de dictar esta decisión de adecuación, aunque solicitando alguna aclaración en relación con la posibilidad de revocar el consentimiento y también con el alcance o la efectividad de las reclamaciones que los afectados puedan hacer ante las autoridades. Y por último, también un capítulo más en el caso Davus, como se recordará, es el sistema de inteligencia artificial para el que se han solicitado patentes en distintas jurisdicciones y en general con poco éxito, y en este caso el 21 de septiembre la Corte de Apelación de Inglaterra y Gales confirmó la denegación de la patente al entender que no es posible designar como inventor a una máquina, un sistema de inteligencia artificial, sino que el inventor tiene que ser una persona, como se ha declarado también en otras jurisdicciones, aunque no en todas, puesto que en Sudáfrica se ha admitido y también se ha admitido en Australia, aunque en una decisión que está todavía pendiente de un recurso de apelación. Y sin más, voy a devolver la palabra a Álvaro Gurkaev, que dará fin a esta edición de Flashit. Muchas gracias. Muchas gracias, Miquel, y muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Yo espero que haya sido interesante este formato breve de Flashit. Para el que se haya quedado con alguna duda, recuerdo lo que ya decía Albert. En webinars con ese @4casas.com estamos a vuestra disposición y podemos enviaros desde allí una presentación breve en formato PowerPoint de todo lo que habéis oído hoy. De lo que hemos hablado hoy y de lo que escribiremos y muchas otras cosas, podéis leer también en nuestro blog, 4 Casas Propiedad Intelectual, y en la aplicación que tenemos tanto en iOS como en Android, que tiene el mismo nombre, 4 Casas Propiedad Intelectual. Ahí estaréis informados con mucha más frecuencia de las cosas que escribimos, de los eventos que hacemos, incluso desde ahí os podéis apuntar. Es una herramienta bastante útil. ¿Cuándo es el próximo Flashit? Como siempre, el primer martes de mes a las 9:30, así que será el día 2 de noviembre. Os esperamos allí a todos. Muchas gracias de nuevo y que paséis un buen mes.